habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría
y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios 3. Una vida con sentido. ¿Podemos vivir una vida de satisfacción en este mundo? ¿Qué nos produce satisfacción? ¿Tener una carrera profesional, un buen trabajo, acumular recursos? El capítulo 3 de Proverbios parte de una premisa clara. Se necesita la sabiduría en nuestra vida para poder vivir plenamente, y eso se percibe en todo el capítulo. Pero, ¿qué significa la sabiduría en la vida humana? Proverbios 1:7 ya había dejado muy claro, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este es el fundamento de toda buena vida. Salomón empieza el capítulo invitando a guardar la ley de Dios bajo una promesa condicional declara: si guardas la ley de Dios, hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Los siguientes versículos muestran recomendaciones precisas para tener presente en nuestra vida, que podríamos resumir en esta frase: no trates de obtener sabiduría en ti mismo, sino fíate en Jehová de todo corazón. Los consejos que se ofrecen en la parte central pueden ser resumidos en dos partes: amar al Señor con todo el ser, amar al prójimo. ¿Esto te hace recordar a alguien? Sí, efectivamente. Jesús resumió la ley con estas dos frases registradas en el Evangelio según San Mateo capítulo 22. Comprender es importante, primero porque para vivir una vida plena necesitamos tener sabiduría, y la sabiduría no proviene del hombre, sino del temor, del respeto a Dios y a su palabra. En segundo lugar, para vivir una vida plena debemos respetar a nuestro prójimo y amarlo genuinamente tal como lo hizo Jesús. ¿Podemos relacionar estas dos últimas premisas? Claro, el temor a Jehová se refleja cuando nosotros amamos a Dios y lo obedecemos.
una obediencia regida por el amor y la gratitud a quien nos dio todo. A veces, nuestro corazón es duro para poder comprender los consejos de Dios para vivir una vida satisfecha. Es un problema con enorme vigencia. Las cosas que obtenemos no parecen darnos satisfacción plena. Dios es muy claro con el problema humano. No debes confiar en la sabiduría propia, sino en la sabiduría de Dios. ¿Por qué buscamos en los lugares equivocados? ¿Por qué seguimos caminos que no conducen a Dios? ¿Por qué no hemos aprendido a vivir con la sabiduría del cielo? Seguramente esto último. El último versículo de este capítulo nos deja una tajante afirmación. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿En qué bando queremos estar? Dios extiende la invitación para vivir con su sabiduría. Amar a Dios y a nuestro prójimo son elementos que nos ayudan a vivir una vida plena. No podemos seguir buscando cisternas que no tienen agua de vida. Mejor, busquemos al Señor hoy y ahora, y Él nos enseñará a vivir una vida que tiene sentido. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la orientación de tu palabra y te pedimos nos des coraje, valor para vivir amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos tener un adecuado relacionamiento contigo, lo cual nos llevará a tener un adecuado relacionamiento con los demás. Abrázanos a todos con tus bendiciones. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. אבי שבשמיים אוהב אותך בלי סוף באש ובמים אין על מי לסמוך בדם דמעות בו יזע אלחם למענך כל עוד רוח באפי את חיי אקדיש לך אבא תעצור את הדמעות אבא לא יכול יותר לקום
El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua.
En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 12. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche, asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor.
Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días, tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el 7º, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Luego, Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: Vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces, sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces, el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche. Se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos:
¡Lárguense! ¡Váyanse! Dejen en paz a mi pueblo y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como lo han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dieron y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura, porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él, y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año, de generación en generación. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video,
toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola mis amigos y hermanos del canal Esperanza Digital Studio, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado a un capítulo importante para entender el resto de la Escritura, el plan de salvación, la obra de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial y la recompensa final del pueblo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. El capítulo 12 de Éxodo nos presenta la Pascua. Pero este tema de la Pascua es muy abarcante, tiene muchos detalles, de hecho el capítulo es bastante largo en comparación con otros capítulos que hemos estudiado anteriormente. Así que para no hacer larga la explicación, he preparado un bosquejo que nos ayudará de manera más didáctica a entender lo que Dios ha revelado y establecido aquí en este maravilloso capítulo 12 de Éxodo, que repito, será clave para entender capítulos posteriores. Y si tú quieres conocer un poco más de la Escritura y si quieres acompañarnos en este recorrido explicativo, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza, activa las notificaciones, al finalizar déjanos un comentario y compártelo con otras personas para que seamos más como una familia espiritual que estudia junta la palabra de Dios. Para saber cómo hemos llegado a este capítulo 12, recordemos que Dios había enviado advertencias al faraón por medio de Moisés, con entrevistas previas, y como ya hemos visto en capítulos anteriores, la vara de Moisés convertida en serpiente devoró a las varas de los magos del faraón. Pero aún así Dios envió más advertencias, algunas al principio no eran mortales, como convertir el agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas. La muerte del ganado y las úlceras no eran mortales en su totalidad para el pueblo egipcio. Ya a partir de la caída del granizo con fuego, la langosta y las tinieblas, sí había mucha preocupación porque las personas no tenían cómo alimentarse, estaban a oscuras, no podían realizar sus actividades y era peligroso salir porque el granizo sencillamente acababa con todo. Pero a pesar de eso hubo personas que escucharon la voz de Dios, temieron, vieron las señales y decidieron obedecer. En cambio el faraón se obstinó en sus decisiones y decidió no seguir escuchar más a Moisés. De hecho lo expulsó del palacio. Pero antes de Moisés irse de la presencia del faraón, dio su última advertencia que en realidad era una declaración de que su tiempo de gracia había concluido. Y este mensaje es también para nosotros. No permitamos que el tiempo de gracia se nos agote sin tomar una decisión. Es por eso que el capítulo 12 es un llamado a la obediencia, a ejercer la fe, a confiar en Dios y a creer que Él es el que nos redime y nos libera de la esclavitud más terrible que tiene la humanidad, que se llama el pecado. Pero a través de Cristo, el Cordero que pagó el precio de nuestros delitos, nos da la oportunidad de ser liberados, de poder experimentar el gozo de la salvación. El capítulo 12 de Éxodo podemos dividirlos en 5 secciones. La primera es Dios establece la Pascua y abarca los versículos del 1 hasta el 20. Después, Moisés instruye al pueblo desde los versículos 21 hasta el 28. De tercero tenemos la Pascua y los primogénitos, tanto los primogénitos de Israel como los primogénitos de Egipto, desde el versículo 29 hasta el versículo 36.
En cuarto, tenemos a Israel liberado de su esclavitud desde los versículos 37 al 42. Y por último, Dios establece las normas de la Pascua desde los versículos 43 hasta el 51. Como son muchos detalles lo que abarca este capítulo, vamos a ver las secciones 1, 2 y 5 respondiendo algunas interrogantes. La primera interrogante es ¿en qué consiste la Pascua? La segunda, ¿en qué tiempo se hacía la Pascua? La tercera, ¿cómo se efectuaba la Pascua? ¿Quiénes participaban de ella? ¿Qué elementos la conformaban? Y por último, ¿cuál era su significado? ¿Y cómo podemos aplicarla a nuestra vida el día de hoy? Vamos entonces a responder la primera pregunta de las 3 secciones que acabamos de mencionar. Entonces, la Pascua consistía primariamente en elegir un cordero macho de 1 año sin defecto para ser sacrificado como sustituto de los primogénitos de Israel. De esto, el capítulo lo deja bien claro. Vamos a leer los versículos 12 y 13 y los versículos 21 hasta el 23 de este capítulo. El versículo 12 comienza diciendo: Pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Entonces aquí habla de identificación y de diferencia. La sangre hacía la diferencia entre los obedientes y los desobedientes. Sigue diciendo el versículo 13, al ver la sangre pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Se esperaba que todos los israelitas, y de hecho así fue, pudiesen obedecer. Versículos 21 hasta el 23, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, id y elegid corderos para vuestras familias para sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre, que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará por alto aquella puerta, y no dejará que el heridor entre en vuestras casas para herir. El heridor, el ángel de la venganza, el ángel de la muerte, podemos decirlo así con estas palabras. ¿Quién era ese ángel heridor? ¿Quién era ese encargado para ejercer ese juicio y ese sacrificio? Pues la Biblia no da detalle con respecto a esto, pero nosotros podemos deducir que Dios le había dado permiso a Satanás para hacer estos sacrificios. Sin embargo, vuelvo a repetir, la Biblia no da detalle con respecto a quién era este heridor, este ángel que había sido encargado para hacer esta obra de muerte. Lo que sí nos dice es que la Pascua consistía en elegir un cordero macho de 1 año sin defecto, para ser sacrificado como sustituto de los primogénitos de Israel. Y en segunda instancia era también la Pascua un momento para conmemorar la liberación de la esclavitud. En este caso, por ser la primera Pascua, ellos estaban conmemorando por fe de que iban a ser liberados. Pero las generaciones posteriores iban a conmemorar esa liberación que ya se había efectuado en el pasado. El versículo 14 y 24 hasta el 27 lo expresan de la siguiente manera: Este día os será memorable, lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Es decir, que esta fiesta siempre sería recordada, siempre se celebraría. Los versículos 24 en adelante expresan que guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos, y cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, como lo ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito?, responderéis: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, al escuchar las palabras de Moisés, se inclinó y adoró.
porque Dios estaba prometiendo que cumpliría lo que ya antes había establecido, de que Israel regresaría a la tierra de Canaán y estando en Canaán allí celebrarían la Pascua. No queda muy claro si ellos en el desierto, en esos 40 años, ellos celebraron la Pascua, pero no te preocupes, eso lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos estudiando, porque es que en realidad el plan de Dios era de que ellos salieran de Egipto y entraran rápidamente a la tierra de Canaán. Nunca fue el plan de Dios que ellos estuvieran 40 años vagando por el desierto. Pero bueno, la decisión divina fue así para que ellos pudiesen aprender a confiar en el Señor. ¿En qué tiempo se realizaba la Pascua? Según el relato bíblico, se conmemoraba el 14 del primer mes. Así lo dice el versículo 1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. El primer mes del año. Tú dices, en enero. Pero no es en enero, mis queridos amigos y hermanos. El calendario que Dios estableció es muy diferente al calendario que tú y yo tenemos el día de hoy. El calendario que tú y yo tenemos se llama calendario gregoriano y comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El calendario que Dios estableció con esta fiesta de la Pascua en realidad comienza en lo que hoy para nosotros sería la Semana Santa, entre marzo y abril, porque Jesús murió en la Pascua. Y si Jesús murió en la Pascua, lo que hoy para nosotros es lo que se llama Semana Santa, en esa semana que cae a veces en marzo, a veces en abril, allí es donde comienza verdaderamente el año que Dios estableció. Este tema del calendario es un tema amplio, profundo y abarcante que quizá vamos a tocar en otro tema. Si te gustaría que abarcáramos un poco para hablar de el calendario en un tema posterior, si te gustaría que habláramos en detalle cómo fue el cambio del calendario a través de la historia, entonces danos un me gusta. Si llegamos, no sé, a 200 me gusta, para poner un número corto, entonces voy a preparar el tema del calendario. Pero en este momento, en el capítulo 12, el Señor dice, mira, a partir de aquí será el primer mes del año. Y el cordero iba a ser sacrificado en el día 14. Se realizaba al atardecer, cuando caía el sol, que es cuando el día termina. No termina a medianoche. Por culpa del calendario que tenemos, pensamos que el día termina a medianoche. No, el día termina cuando oculta el sol. Y entonces los israelitas, al caer el sol, iban a celebrar la Pascua el día 14 del primer mes, que no es enero. Se apartaba el cordero con anterioridad el día 10 del primer mes. Y después de esta celebración había 7 días de fiestas más donde el pueblo conmemoraba esa liberación participando de una fiesta llamada los panes sin levadura. Entonces el tiempo de la Pascua era al principio del año, que no es enero, sino que era lo que para nosotros hoy es marzo o abril. Y se realizaba en familia, se inmolaba el cordero, es decir, el cordero se sacrificaba, se tomaba la sangre de este cordero y se untaba con la sangre, con hisopo, en el dintel, en la parte de arriba de la puerta y en los 2 postes, en la parte lateral de las puertas. Se participaba de una cena familiar porque era en familia. Si la familia era muy pequeña, entonces llamaban a la familia vecina y realizaban esta celebración para que no sobrara comida, para que todo se comiese, para que no sobrara carne del cordero, porque ese cordero tenía una representación simbólica importante y la fiesta no era una fiesta de relajación, sino que era una fiesta espiritual y también de liberación. Por eso los participantes a esta cena estaban completamente vestidos, estaban calzados sus pies, tenían la vara en la mano para salir listos, como listos para salir. Ya nos toca que salir. Ya tenían que tener todas las cosas arregladas. Por fe tenían que haber arreglado ya todo porque iban a salir esa noche de Egipto y ellos debían comer deprisa. Así como cuando tú estás apurado, que te ha agarrado el tarde porque tienes que salir rápido, así tenían que comer ellos la carne del cordero. Y entonces aquí llegamos a la cuarta parte, que es quiénes eran los participantes de la Pascua. Entonces, como ya acabamos de mencionar, participaban las familias de Israel, todos los miembros de Israel, todos los israelitas, pero también incluía a sus siervos. Estos siervos, porque ellos tenían siervos, los israelitas eran esclavos, pero tenían siervos. Esto ya lo hemos hablado en un capítulo anterior. Los siervos que se habían circuncidado como los israelitas, entonces
ellos también participaban de la Pascua. Entonces, la familia de Israel, no solamente por el hecho de haber nacido en Israel, sino también por el hecho de haber aceptado la fe de Israel, cuando un padre circuncidaba a su hijo, estaba diciendo que esa familia estaba dispuesta a creer en las promesas que Dios había establecido a Abraham. Por eso es que nosotros leímos en capítulos anteriores que a Moisés se le apareció un ángel para quitarle la vida porque Moisés no había circuncidado a su hijo y llegó la esposa y lo circuncidó para salvarle la vida a Moisés. Así que un requisito indispensable para participar de la Pascua era estar circuncidado. Como hoy en día, un requisito indispensable para formar parte de la familia de Dios en el tiempo del fin, existe el bautismo. El bautismo es una parte importante de nuestra vida como cristianos. Una persona que se diga ser cristiano y no está bautizado, no puede decir que forma parte de la familia del Señor, porque el bautismo es una expresión de nuestra fe, de lo que yo creo y de lo que yo he aceptado a través de la Biblia. Por último, podían participar los extranjeros. Sí, los extranjeros, esos egipcios o de otras nacionalidades que quisieran participar de la Pascua, lo podían hacer siempre y cuando se circuncidaran. Los versículos 48 y 49 dice: si algún extranjero que reside entre ustedes quisiera celebrar la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla y será como el natural de la tierra, porque ellos iban a entrar a Canaán, iban a tener relaciones comerciales con extranjeros. Los extranjeros iban a llegar porque Israel en el mapa estaba como una encrucijada entre todas las naciones de la tierra, entre Europa, Asia y África. Entonces allí está Israel en el medio del planeta, por así decirlo. Así que por ahí iban a pasar extranjeros e iban a ser testigos de cómo Dios les había bendecido. Y si algún extranjero quería celebrar la Pascua, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Así, si alguien quiere formar parte de la familia de Dios, si alguien quiere participar de los ritos eclesiásticos, como por ejemplo la Cena del Señor, que el Señor, por cierto, celebró en la Pascua. Si alguien quiere participar del pan sin levadura y del jugo de uva sin fermento, lo puede hacer siempre y cuando esté consciente lo que eso significa y que haya aceptado bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la quinta parte es cómo estaba conformada esta cena de Pascua. Tenía carne de cordero para ser asada en fuego, había pan sin levadura y tenía hierbas amargas. Por último, entonces, tenemos que ver qué es lo que significa la Pascua. ¿Qué significado tiene la Pascua para nosotros? En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice claramente que la Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Se usaba para la limpieza del leproso, de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista. El salmista en su capítulo 51, versículo 7 del Salmo dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El cordero había de prepararse entero sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. De ese modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestro pecado. No basta creer en Jesús.
Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo en Juan capítulo 6, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. El apóstol San Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios o no habrá vida en ellos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. El cordero debía comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente lo observaban los judíos en sus prácticas que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara la fiesta. Igualmente deben apartar de sí mismo la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar su fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero pero no hubieran rociado los postes con la sangre o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios entregó a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida, ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios, y el hombre debe cooperar con estos agentes de salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto para creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Qué maravilloso significado tiene la Pascua para nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Has pintado tú tu casa con la sangre de Cristo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador y le has entregado tu vida a Él a través de las aguas del bautismo? Eres un verdadero cristiano que guarda por fe los mandamientos de Dios, no para salvarse, sino como una muestra de que el Señor ya nos ha salvado a través de su Hijo amado. Bueno, este capítulo 12 nos muestra que en Israel no se murió nadie, porque todos obedecieron. En Egipto hubo una terrible mortandad.
Dice el versículo 29 que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Aquella noche se levantó el Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa sin muerto. En cambio, versículo 35, los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés, y también demandaron a los egipcios objetos de plata y oro y vestidos, y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios y le dieron cuanto pidieron, y así despojaron a los egipcios. Ese gran clamor que hubo en los egipcios hizo que Israel fuera liberado por fin. Después de 430 años, salieron esa misma noche, eran libres, el Señor los había liberado. Con respecto al tema de los 430 años, hay quienes dicen que esta fecha comienza desde que Dios le dio a Abraham la promesa de que les daría la tierra de Canaán como posesión, pero mientras tanto serían peregrinos y extranjeros en tierra ajena. Así que los 430 años pueden ser desde Abraham hasta Moisés, porque según la historia, al parecer, los israelitas desde José hasta ese tiempo solamente vivieron 200 o 215 años como esclavos de los egipcios. Pero lo principal del asunto es que el Señor los liberó y también fue muchas personas con ellos. Dice el versículo 38 que también salió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, muchísimas ovejas y mucho ganado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este capítulo 12 del libro de Éxodo. Creo que ha sido un bosquejo igual de amplio que los demás capítulos, pero que sé que será una buena herramienta para que continúes tu estudio de la palabra de Dios. Bueno, no me quiero despedir sin antes saludar. Voy a saludar a todos los que nos han escrito en el video anterior. Voy a saludar a Ofelia Gómez, a José Adarme, Fabiola Manso, José Pepe Álvarez, Ernesta Benítez, a Ana Rojas, Ruth Sosa, Noemí Pérez Ruiz, María Solís, Carmen Ramírez, Carmen Flores Puyo, Villi Vargas, Lice Manrique, Jorge Mauricio Castellanos, Carmen Flores, Rosángela Camacho, Débora Juana Granados, Zuli Violeta Vance, dice: pastor, Dios le bendiga, gracias por el estudio diario, le saludo desde Perú. También saludo a Elsa María Bustamante y a Mayerlen Pinedo López. ¿Y cómo va nuestra votación con respecto a la escuela sabática del próximo trimestre? ¿Te gustaría que el estudio de la próxima guía de la Biblia que trata del Génesis sea diario o que sea semanal? Con 80 votos realizados, el 94% dice que le gustaría que fuera diario y el 6% semanal. También tenemos dos comentarios. Por aquí dice Seth, dice: sería mejor en forma diaria y poder entender las lecciones. No llevo años en la iglesia y al ser así nos ayudaría mucho incluso para los más antiguos. Gracias y que Dios le bendiga y dé abundancia para la nueva temporada. José Adarme dice: bueno, al principio yo quería semanal y ya que muchos han votado diario sería más emocionante porque así llegamos nutridos al repaso en nuestras iglesias. Bueno, ahí están los comentarios que ustedes nos han dejado. Vamos a hacer esta votación hasta el día viernes, hasta el fin de esta semana, y entonces ya me prepararé para el análisis de esta guía de estudio de la Biblia que tratará del Génesis. Y como ya nosotros hemos estudiado Génesis, entonces ya iremos bastante reforzados en conocimiento. Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a este canal de Esperanza, activar las notificaciones. Si desea dejarnos un comentario, participa de las votaciones. Y lo más importante, que creo que es lo más indispensable, es que lo puedas compartir con otras personas y así juntos creceremos en el conocimiento de la palabra de Dios. La invitación es para mañana, cuando continuaremos con el capítulo número 13 del libro de Éxodo. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos.
Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.